Aceptar. La palabra aceptación creo que es una de las más difíciles de comprender en cualquier proceso de vida. No es fácil para nosotros como mamíferos, raza humana, entrar en un proceso de aceptación, sobre todo con aquellas partes que no son tan agradables, aquellas áreas de nuestra vida que son incómodas, bien sea por naturaleza, bien sea por biología, porque nacimos así. Cuando esto me refiero a un tema muy físico, a un tema muy conectado con nosotros, que incluso viene desde el vientre, incluso puede llegar a tener alguna connotación o puede llegar a tener algún registro de la cacha, de vidas pasadas. La palabra aceptación se utiliza mucho en psicología, en procesos espirituales, se utiliza mucho en dogmas también. Aceptar el destino, aceptar las cosas como son, aceptar las cosas como vienen. Por algo pasan las cosas, por algo ocurre, por algo tienes esto, algo te viene a enseñar. Y todo esto se vuelve un fraseo que no se sabe cuál la será más. No se sabe cuál puede llegar a ser más enconoso a las heridas que podamos tener. Y automáticamente hablamos de heridas, pues sucumbe la palabra sanar. Debes entrar en un proceso de sanación. Escuchamos mucho a lo largo de la vida o nosotros mismos lo hemos hecho. Estoy sanando a mamá, estoy sanando a papá, estoy entrando en un proceso de sanación. Hice un retiro para hacer esta sanación. Quiero comprender esto, estoy sanándome. Y muchas veces se nos pueden ir semanas, meses, y vamos contando y hasta se nos pueden ir años haciendo un proceso de sanación. Dentro de todas las múltiples terapias psicológicas, holísticas, de todas las terapias que nosotros podamos realizar, siempre vamos a encontrar la palabra sanar. Y se puede volver una esfera de Harry Potter, de nunca encontrarla. Se puede volver una imagen o se puede volver una idea que jamás vamos a poder atesorar. A veces pareciera que es una palabra infinita. ¿Dónde está la sanación? Que no aparece. A veces ni con el mejor de los abogados la encontramos. No aparece la palabra sanación. Y sí empezamos a vivir casi que en un alcatraz, con la herida o con los procesos que nosotros tenemos. Aceptar definitivamente es uno de los grandes retos para nosotros que estamos viviendo en cuerpo, que vivimos en carne las experiencias y como se dice, en carne viva las sentimos. Los temas familiares no son fáciles, los temas de pareja tampoco lo son, pero la vida nos convoca a que sí o sí nacemos y venimos de un árbol. La vida nos invita de una u otra forma a morir y al mismo tiempo vivir. Esta mecánica de morir y vivir de manera cotidiana, pues va a ocurrir o va a ocasionar, por causa viene ese efecto donde se generan heridas indiscutiblemente, de lo que sea, a nivel social, a nivel personal. Muchas veces no es tanto que pase nada afuera, el simple hecho de existir ya ocasiona un dolor. Así no haya una experiencia traumática, así no haya un acontecimiento difícil, el simple hecho de estar vivos ya nos expone a un dolor, ya nos expone a una incomodidad. Y sí, es que el mundo es incómodo. El mundo está diseñado para ser incómodo. El mundo está diseñado para conectar con ese grado de incomodidad y gracias a esa incomodidad es que nosotros vamos encontrando algo de tranquilidad. Es decir, que la tranquilidad no es ajena a la incomodidad, por el contrario, la una precede la otra. Esos estados de paz, esos estados de felicidad, esos estados auténticos, los reconocemos como auténticos y de paz y de tranquilidad precisamente porque viene de una polaridad que está cargada de todo lo contrario. La irritabilidad
de la existencia. El simple hecho de mantenerme en pie puede hacer que ya haya un descontento conmigo mismo y no necesariamente tiene que estar ocurriendo un algo con otro. El simple hecho de existir es como si ya la misma biología nos desafiara a la vida. Entonces no es tanto que la vida esté abierta y que esté expuesta, prácticamente nos vamos entregando a la vida y a la muerte en cada día, en cada suspiro, con cada situación, con cada emoción. No vayamos tan lejos de situación. Una situación puede durar meses, una situación puede durar años, pero ¿qué me dices del estado emocional de cada uno de nosotros? Escuchaba hace poco la palabra sensibilidad. ¿Qué hacer cuando se tiene tanta sensibilidad que puede sonar muy bonito y puede sonar muy poético? Pero ante tanta sensibilidad se vuelve también un desafío el sostenerse en un lugar seguro, sostenerse en un lugar donde no me sienta herido o herida. Los procesos de heridas, los procesos que nosotros habitamos, muchos de ellos se ven reflejados en la pared como cual proyector, cuando haces una ponencia y proyectas a través de este aparato, proyectas unas imágenes y se proyectan en la pared, se pueden observar en la pared, pero no están en la pared. Los procesos de nuestras heridas es igual. Proyectamos en la pared, que en este caso la pared viene a ser el otro, mi jefe, mi mamá, mi papá, mis hermanos, la economía, el Estado, el país, la enfermedad, mi cuerpo, lo que sea, proyectamos. Nosotros somos un gran proyector. Si traemos esta analogía, el proyector que encontramos de una marca determinada que nos permite a través de la computadora conectar al proyector y que éste haga su efecto de color y de luz, energía, y lo proyecta hacia la pared y todos vamos a ver la pared, pero en la pared no hay nada. En la pared no están las imágenes. Ni siquiera las imágenes están en el proyector, porque el proyector tan solo está reflejando. Las imágenes están en la computadora. Entonces daría la sensación, punto uno, la imagen está en la pared, lo cual es completamente falso. Porque yo veo el proyector cuando vamos a una reunión, cuando vamos a una conferencia, vemos las imágenes ahí en ese telón, llámese pared o llámese telón. Pero ahí no están las imágenes, es el reflejo. Tampoco están en el proyector, están en la computadora. En nuestra vida somos grandes portadores de múltiples heridas silenciosas y el proyector de nosotros son los ojos. La computadora es nuestra cabeza. La computadora pasa a ser nuestra cabeza, el proyector son nuestros ojos, que son los lentes, y la pared que está totalmente en blanco o el lienzo que está totalmente en blanco es el otro, o mi pareja, o mi maestro, o mi jefe, mi novio, o mi casi algo, o mi amigo, o el mundo, o el país, o la economía, o lo que tú quieras poner como pared o como lienzo donde se va a reflejar a través de tu lente lo que hay adentro. Esto nos lleva a pensar que la palabra sanar se queda corta en muchas áreas de nuestra vida. Esto nos lleva a pensar que es una palabra supremamente egoica, que es como la carnada. Nos da la sensación o la falsa idea de que en algún momento me va a dejar de doler, de que en algún momento va a desaparecer, de que en algún momento esta agonía, esta angustia, este sentimiento, esta emoción, esta depresión, esta ansiedad, esto que estoy sintiendo, esta crisis existencial, porque sí, pero ¿qué te pasa? No lo sé. Y no saber qué me pasa hoy en día se vuelve tan trillador dentro de la sociedad, incluso dentro de la familia o los cercanos, como si estuvieras totalmente en otra dimensión, como si casi que fuéramos obligados a saber todo lo que ocurre con nosotros, cuando qué sé yo qué me pasa. Tú me preguntas qué me pasa y yo no tengo ni idea qué me pasa. Pero no saber y no tener ni idea de qué me pasa, eso te pone en una posición de estar perdido.
¿Y quién no lo está? ¿Cuándo termino de descubrirme? ¿Cuándo termino de habitarme? ¿Y qué tal si estoy persiguiendo una sanación a través de algo y estoy buscando sanarme incluso frente a una situación médica, frente a una situación delicada? Que no en vano con esto no quiero desconocer que haya alguna patología física que requiera una asistencia médica puntual, per se. Pero ¿y si no se va? Si no hay cura, ¿qué pasa cuando no hay cura? ¿Qué pasa cuando no es suficiente la terapia, ni la otra, ni la otra, ni la otra, ni la otra, ni la otra tampoco, ni la científica, ni la que acabó de salir, ni la que se acabaron de inventar, ni la que se inventaron hace 1000 años, sino que es una constante y es una réplica y es una réplica y se me puede volver la palabra sanar como un eterno? Y puedo durar 5 años y ¿qué hace sanándome? Y 10 años sanándome, y 15 años sanándome. Y la pregunta es, ¿realmente me estoy sanando? O sea, ¿realmente puedo mirar hacia atrás y decir, sí, sané el pasado? ¿Cómo sanar el pasado? ¿Dónde está la garantía? ¿Dónde está ese pergamino o dónde está la garantía emocional o mental que me dice, ya lo sané? ¿Cómo poder sanar un suceso que ya ocurrió, que ya tuvo su espacio y que tuvo su lugar y que pertenece a ese momento y que pertenece a ese lugar donde fue creado y que tiene una razón muy directa que por el contrario lo que está pidiendo es que se legitime ese nivel de conciencia, que se le dé un espacio? ¿Y si dejamos de sanar? ¿Y si dejo de mostrar la máscara? ¿Y si dejo de alimentar? ¿Y si dejo de buscar lo que nunca voy a encontrar? Porque cuando empezamos a buscar lo que nunca se va a encontrar, eso enferma. Y muchas veces enferma más la frustración de buscar un analgésico y un algo que me quite esto, me demoro más, se eterniza el sufrimiento a través de una experiencia dolorosa y finalmente llego con un aprendizaje de decir, ¿se trata de sanar? Este mes de junio trae muchos temas, cruzados entre líneas de lo que acabo de dar la introducción. Se tejen muchas preguntas con muy pocas respuestas. ¿Y qué pasa si en vez de dejar de sanar, empiezo a habitar, elijo habitar? ¿Y qué pasa si en vez de retirarlo, clausurarlo, sacarlo de mi vida y que no me vuelva a pasar, porque esto no me tiene que volver a pasar, y si está pasando es por algo está pasando, por algo se está replicando, por algo se está mostrando, por algo está ahí, por algo es existente? Tengo dos caminos: creer que es un error, creer que esto no me corresponde, creer que eso no hace parte de mi vida, y creer que sí lo puedo llegar a sanar y a desaparecer. Y si lo que está pidiendo es simplemente un espacio de conciencia, de existir. ¿En qué me apoyo? Hay unos estudios y hay unas disciplinas que conectan muy bien con este tema de que realmente la forma de las cosas o el sentido de las cosas pasan a ser existentes o a tener un significado cuando hay un observador. El hecho de que aparezca un observador da para que las cosas tengan un sentido y empiecen a ocupar un espacio y a manifestarse en nuestra vida. Por eso el destino o lo que nosotros llamamos como futuro puede llegar a ser muy efímero, porque puede llegar a tener múltiples variantes, multiplicidad de acontecimientos o multiversos que nosotros podemos conectar, muchas posibilidades. ¿Cuánto nos pasamos la vida sanando o, en el peor de los casos, tratando de sanar a mamá o tratando de sanar a papá o tratando de sanar muchas cosas de nuestra vida o de nuestro pasado? ¿Y cuánto tiempo hemos invertido en habitarlas? Porque es desgastante buscar una cura, máxime cuando no se va a encontrar. ¿Y cuánto tiempo hemos invertido en habitar estos espacios? ¿Cuánto tiempo nosotros hemos dedicado a habitar eso que se supone tiene que ser sanado? Esa partecita que se supone tiene que quitarse de mi vida y tiene que estar supremamente clara.
supremamente hecha. Junio es un mes que nos da la invitación a hablar de esto, que a veces no es cómodo. Y aquí es donde surge la palabra más trillada en el mundo de la espiritualidad y es la aceptación. Pero la aceptación no es sanar. Veamos que la aceptación está lejos de la sanación. La aceptación es un campo de energía, de mucha conciencia que nos permite habitar por merecimiento lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Entonces, la palabra aceptación se utiliza mucho, pero cuesta mucho trabajo integrarla. Y cuesta trabajo integrarla porque hemos dedicado más tiempo a sanarnos. Creo que años. Hay personas, o yo he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que llevan años y algunas todavía están dudosas de si ya me sané o no me sané, o si sané a mamá o sané a papá, o sané al vínculo, o sané mi pasado, sané mis ancestros. ¿Realmente me corresponde venir a sanarlos a ellos? O sea, hay una tarea que yo debo hacer en cuanto a la posición de sanarlos a ellos. O por el contrario, mi tarea y mi lugar es aprender a habitar lo que ya está. ¿Cómo lo habito? Porque a través de habitarlo, lo lleno, a través de habitarlo, genera un sentido, a través de habitar una parte difícil en nuestra vida, aparte de habitar eso, eso sí nos conecta con la aceptación. De ahí parte la aceptación, de la capacidad que tiene una persona de poder habitar un hecho, habitar un suceso en su vida, aprender a vivir con ello sacándole el provecho. Entonces, no es solamente hacerlo por un sentido de que tengamos que llevarlo a cabo, sino que nos permite también entrar en una relación más armónica con lo que se está viviendo de manera cotidiana, ¿no? Con lo que estamos viviendo de manera lineal, por así mencionarlo. Entonces, miraba con gran atención antes de salir a este live los acontecimientos que vamos a tener para este mes en todos los movimientos que hay. Hay unas conjunciones más hermosas que otras, hay unos momentos más marcados que otros, eh, pero uno de ellos en particular nos invita al tema de hoy. ¿Cuál es el afán y cuál es la necesidad que encontramos o el cráter emocional que encontramos cuando se requiere sanar algo? Una pregunta interesante que me gusta compartir, aprovechando este martes 2 de junio, es traer la colación y decir cuál es la necesidad que surge dentro de mí para sanar. Y incluso ahí pegadito a esa necesidad sale una palabra de que esto nunca se me vuelva a repetir, que esto nunca me vuelva a pasar, porque muchas veces la esencia o la necesidad de sanar algo es para que no se repita, para que no se replique, para que nunca más en la vida me vuelva a pasar esto y únicamente me pasen cosas que a mí me gustan, que únicamente me pasen cosas que para mí sean cómodas, que únicamente me pasen cosas que a mí me gusten, que únicamente me pasen cosas que a mí me exalten, que únicamente me ocurran cosas, lo bello, lo bonito, lo armonioso, lo divino, lo perfecto, que todo eso me pase, que todo eso me ocurra y que todo eso se conecte en sincronía y que todo eso esté en perfecto estado, ahí, ¿no? Como que todo esto tenga un sentido de mi vida, pero no hay voluntarios para habitar espacios incómodos. Y como no hay voluntarios para habitar espacios incómodos, por eso se desarrolla o por eso está emergiendo también un tema de generación de cristal. ¿Qué está pidiendo estas generaciones de cristal o relaciones demasiado superfluas o relaciones o energías o conexión con personas también donde hoy en día muy pocas personas se aguantan algo? Muy pocas personas se aguantan algo. Si vemos el colectivo como era antes, ahorita hay mil excusas porque el estrés, porque una cosa, porque la otra, porque me está pasando y seguimos siendo víctimas de nuestras propias heridas y es más, vamos utilizando eso como comodín.
Hoy en día hay muchas relaciones que no se aguantan nada. Hoy en día hay muchas personas que no están muy poco dispuestas a enfrentar la vida con ciertos puntos de vista incluso distintos, no vayamos tan lejos. ¿Será que de pronto a través de todos estos procesos de sanación nos hemos vuelto tan exquisitos que ya no encontramos la pareja perfecta? ¿Será que a través de todo este trabajo espiritual que se ha venido haciendo nos volvemos tan exquisitos y nos hemos venido convirtiendo tan exquisitos que ya no está la persona correcta, que ya no tolero nada, ya no tolero la biología? ¿Será que en todos estos procesos de sanación y en todos estos procesos espirituales que he venido haciendo, me he venido colocando en una pequeña burbuja donde si me quieres saludar toca que lo hagas a través del cristal o toca que lo hagas limpiando un poquito para que no se nuble? ¿Y hasta dónde quedó la resistencia y hasta dónde quedó la capacidad de saber lo humano y de conectar con humano y de ver un poco más allá de? ¿Hasta dónde hemos venido persiguiendo vidas perfectas y arquetipos perfectos, tanto de cuerpo, tanto de emociones y tanto de mente? Y ya he trabajado mucho en mí y esta palabra he venido trabajando tanto en mí, pues que ya tienes tanto valor que te vuelves inalcanzable. Es que he venido trabajando tanto en mí. He venido amándome, cuidándome, queriéndome, protegiéndome, sanándome, perdonándome, todos los donde ya llegamos a un punto en donde pues toca que te vayas para un museo, toca que te vayas para un museo, abrir un museo de vivos, para ir a adorar semejantes esculturas donde he venido amándome, queriéndome, cuidándome, dedicándome, atendiéndome, protegiéndome, donde claro, pues a la final sales al mundo a encontrar y a untarte de mundo, a untarte de células, a untarte del cardumen, llegas a untarte ya con la biología y la naturaleza del bosque, que obvio ya te resuena y lo único que ves son primates alrededor tuyo. Son temas de reflexión. Esto lo traigo a colación en un tema de reflexión. ¿Cómo y en qué dirección estoy utilizando el conocimiento? ¿Hacia qué dirección estoy utilizando las disciplinas? ¿Hacia qué dirección estamos utilizando estos temas? En todo sentido, en todo sentido. Y hasta dónde esa exquisitez, pues inconscientemente estás alimentando la energía ariana y la energía del yoísmo. Y parte de los tránsitos que tocan este mes de junio, pues uno de ellos es el tema Venus-Júpiter, la entrada de Júpiter en Leo, ¿no? Hasta dónde voy perdiendo también con la esencia y he venido esculpiendo, donde el ejemplo que ponía, ¿no? Un museo de vivos, un museo de vivos donde se pague una boleta para ir a ver a su semejanza que se ha venido esculpiendo, protegiendo, amándome, queriéndome, cuidándome, poniéndome y todo esto de así, ¿sabes? Que pues ya queda un tema mejor que una estatua, solo que humana o viva. ¿Mm? Entonces, dentro de esta línea de tiempo, nos va conectando también de estar buscando o querer buscar algo fuera de la biología. Entonces la palabra sanación se pone en entredicho. La palabra sanación se pone en entredicho con los movimientos de Quirón, que entra en Tauro, y es uno de los asteroides que desde la psicología, desde la astrología psicológica, nos pone a reflexionar acerca de esto. ¿Cómo hemos venido utilizando el conocimiento? ¿Cómo he venido utilizando mi carta natal? ¿Cómo he venido utilizando el tarot, los arquetipos? ¿Cómo he venido utilizando la psicología? ¿Cómo hemos venido utilizando los recursos? ¿Cómo hemos venido utilizando la expansión? ¿Cómo hemos venido utilizando la tecnología? ¿Cómo hemos venido utilizando el avance que como raza humana hemos tenido? ¿Y hasta dónde ha quedado la biología?
hasta dónde estamos desconociendo la materia prima de lo que nos ha traído hasta aquí, hasta el 2026. Es interesante cuando empezamos a hacer este énfasis y cuando empezamos a llevar un poco de estos insight, se vuelve interesante porque es un medidor a la final. Es un medidor que nos permite aterrizar de qué línea va, de qué línea va, ¿no? De qué línea va un tema, hacia dónde se nos va direccionando la vida, cómo estamos y en qué línea lo vamos a hacer. Júpiter en Leo es un tránsito muy esperado y es un tránsito bellísimo, pero también es un tránsito que va a tener uno de los grandes desafíos frente a Plutón. Y es muy lo que estábamos tocando, hasta dónde he venido trabajándome, que ya me he convertido en una joya de tanto valor que no puede estar expuesta para cualquiera, ni en cualquier lado, ni en cualquier lugar. Que eso es maravilloso, hablar del proceso y del progreso que ha tenido una persona en relación a algo, pero ¿qué sentido tiene si eso se va a deshumanizar? Si mi proceso de vida y mi proceso de espiritualidad o mi proceso de introspección se deshumaniza, ¿qué sentido tiene entonces el mismo proceso? O peor aún, creer que ya me sané o creer que ya fue. Esta sensación de creer que ya no es o que ya no tiene un sentido con mi vida. Por eso el título que coloco para el día de hoy, en reflexiones de este mes de junio, y si dejamos de sanar y empezamos a habitar, a darle espacio a esas partes que no son tan agradables, a darle espacio a esas partes, a darle espacio, a darle un lugar, y esto incomoda. Y al primero que va a incomodar, pues claramente es a nosotros mismos. Cuando yo le abro espacio a mi vida, a algo que no es cómodo para mí, pues claramente que ahí se trabaja la resistencia, porque el primero que se resiste a convivir con eso soy yo. Lo que pasa es que de manera psicológica, como el ejemplo del proyector que les ponía al inicio de este live, donde el proyector pone su foco, pone la lupa, pone el lente hacia la pared. Da la sensación que las letras que está proyectando el speaker, ¿sí? El ponente, da la sensación que eso está en la pared o que las imágenes están en la pared, que ni están en la pared ni están en el proyector. Y muchísimo menos la explicación que pueda dar el ponente, está ahí en la pared. Entonces pasa lo mismo, cuando nosotros no le damos espacio, no le damos ese lugar a aquellas partes que se supone hay que sanarlas, y si hay que sanarlas es porque están enfermas, y si están enfermas es porque están feas. Es que desde ahí viene la palabra sanación. Estoy sanando a mamá o estoy sanando a papá o estoy sanando la relación con o estoy sanando esto, pero se eterniza, se está eternizando la palabra sanar. Y esto lleva a que se supone voy a conseguir la solución de todo esto que yo he venido haciendo. Y sí, el tema puntual de habitarlo está quedando de lado. El tema puntual de aprender a habitar eso que está ahí, aprender a habitar y darle un espacio. ¿Qué es habitar una emoción? ¿Qué es habitar algo que no es agradable para mí? Su palabra lo dice. Eso requiere que me incomode de manera voluntaria. Una cosa es cuando yo estoy incómodo en un lugar y retiro mi materia, retiro mi estructura egoica de ahí y me voy porque no me siento cómodo. Otra cosa es cuando yo me permito habitar un algo y cuando lo tengo cerca y cuando le doy espacio y cuando me siento con esa emoción que se supone yo quiero quitar o se supone yo quiero hacer algo para sanarla o se supone yo quiero hacer algo para que no me afecte o que se supone yo quiero retirar esto, cuando este mes nos está invitando a ¿y por qué no le damos espacio? ¿Por qué darle espacio? Porque sale de la naturaleza que si está ahí es por algo, es porque requiere ser visto, es porque tiene una función dentro de mi proceso de vida, es porque tiene una razón. Y no siempre las partes o las emociones
que nosotros sentimos o los temas que estamos viviendo no siempre es para ser sanados, no siempre es para ser transmutados, sino es simplemente para abrirle ese espacio. Y no siempre es para negarlos o a decir que nunca más, sino convivir con ello. Porque entonces nos volvemos lo que les mencionaba hace un rato, hasta dónde empezamos a ser exquisitos. Y qué feo poder encontrar una persona que diga, es que me he trabajado tanto, o sea, estoy tan trabajado o estoy tan trabajada que ya la biología no le da para relacionarse con el otro. Entonces quiere decir que nuestro puesto viene a ser un museo y que paguen la boleta para que nos vean en un museo. Sería, porque está perfecto, no siente, no pasa nada. Es un mes interesante. Es un mes interesante. Empezamos también con el análisis. Esto que estoy hablando, si lo conectamos con los próximos tránsitos, tiene que ver con Mercurio Cáncer, tiene que ver con la conjunción de Venus-Júpiter, tiene que ver con Júpiter que va a estar en oposición a Plutón, tiene que ver con esas partecitas. Tiene que ver con esos tránsitos, ¿no? De todo un poco, tiene que ver con la autoestima, con el conocimiento profundo, pero es que el conocimiento puede servir para dos cosas. El conocimiento puede servir para ayudarme dentro del proceso de habitar aquellas partes o habitar aquellos temas que no son fáciles para mí, que requieren un espacio, que requieren de habitarse, ¿sí? Pero también el conocimiento de todas estas disciplinas puede servir para justificarme. Entonces ahí es donde el tema se pone difícil, porque también yo lo puedo hacer desde ese lado, ¿no? No. Somos tan maravillosos y a la vez tan complejos, con muchas caras, muchas aristas. Sí, estoy muy de acuerdo con esto. Estamos en un proceso de constante transformación. Es un alma dormida, percibe desde el ego. ¿Y quién sí despierto? ¿Y quién sí está despierto? Yo cuestiono eso. Es un alma dormida, percibe desde el ego. ¿Y quién está despierto? ¿Quién no percibe desde el ego? ¿Quién no? ¿Quién tiene la fórmula mágica para no percibir desde el ego? ¿Quién tiene la fórmula mágica de decir yo no percibo desde el ego? Yo no percibo desde el ego. Discutible. Yo no percibo desde el ego. Ese es el tema. Ese es el tema. Que muchas veces también nos lleva a ser separativos. Todo se percibe desde el ego. Está implícito en cada cosa. Está ahí. Entonces va conectando desde el tema. ¿Mm? Es profundo. Digamos que la apreciación llega a ser mucho más profunda de lo habitual. Los budistas son los más acercados, me parece, la percepción. ¿Mm? Estos son los temas. Mientras somos materia, somos ego, dice Laura aquí en TikTok. Mientras somos materia, somos ego y este siempre va a estar implícito. Totalmente de acuerdo. La percepción que estoy actuando sin el ego ya es un sesgo. La idea o la creencia o la percepción de que estoy haciendo algo sin ego ya es un error. La sola formulación de la pregunta ya es un error.
el ego está implícito. He ahí la sombra, o he ahí la parte oscura, o llámale el inconsciente, o esa es, o esa es la fase que nos conecta con dormidos y demás. La única manera de vivir una experiencia sin ego es literal, sin ego. Y la única forma de vivir una experiencia sin ego requiere que no haya ego. Y a eso se le llama muerte, trascender, existir sin la materia. Es decir, que todos los seres humanos que estamos en este planeta, seamos psicólogos, astrólogos, videntes, chamanes, gurú, lo que sea, y así te hayas trabajado los años que te hayas trabajado, como quiera que sea, si existe la materia, el ego está implícito, está ahí. Eso es justamente el tema de Quirón en Aries. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de negar lo obvio? O por una frase, o por una disciplina, o por un cartón, o por un tema. Está ahí, está ahí, está ahí. Llegará su momento de vivir experiencias sin ego. Sí, cuando ya entreguemos el ego, su nombre lo dice. Mientras tanto es habitarlo, estamos habitando un ego. Luego entonces todo tiene que ver con él, todo tiene que ver con él. Dice por acá, yo siento que el ego, dice Jonathan, yo siento que el ego no está mal que lo percibas. El ego no es el enemigo, es el aliado, pero la verdad siempre está en lo que sentimos. Lo que sentimos es presente y el presente es la verdad. La verdad es lo que sentimos. Muy de acuerdo también. A veces se le ha dado muy mala fama al ego y entonces es que estás desde el ego, es que percibes desde el ego, es que tal cosa desde el ego, pues obviamente, ¿desde dónde más? ¿Desde dónde más? Si es que estamos empacados al vacío. En el mismo momento que yo veo algo, lo estoy viendo desde Javier Aragón. Y eso incluye la estructura egoica. Cuando yo leo un libro, ahí está implícito mi ego. Así esté leyendo el Corán, así esté leyendo el libro de Moisés, así esté leyendo el libro sagrado de las escrituras de, ¿sabes? Así esté leyendo lo que esté leyendo, así esté en calma y esté así esté meditando. El ego está implícito, el ego está ahí. Así esté meditando, así esté comiendo verduras, así esté comiendo flores, el ego está ahí. Sí, totalmente de acuerdo con el comentario que hace Jonathan. Está implícito ahí. El tema y el problema no es el ego, sino la interpretación que se le ha venido dando al ego y entonces venimos, esto nos confunde más. Esa es la herida de Quirón. Quirón en Aries trabaja eso, el rechazo de lo obvio, el rechazo de la materia. La sensación de rechazar que hay algo malo dentro de mí y eso se llama ego, entonces hay que destruirlo y hay que sacarlo y hay que quitarlo. Cuando está por defecto, ego es la biología, la misma biología es egoica. Mira esta pregunta, creo que es una pregunta. Hola, ¿cómo afecta este ego al signo de cáncer? Hoy para saber cómo lidiar. Así es, el ego es necesario, pero no puede ser el timón de nuestro barco. Exactamente, ahí va, ahí va. Lo que es luz no te confunde. Mira, no individuación, no es ego. Mira, liderar profundidades, ya conectados con el tema, ¿no? Conclusión, es un punto, es un mes interesante, es un mes que nos lleva a tener unas imágenes distintas, es un mes donde una de las temáticas de este mes es habitar. Me encanta esta palabra, habitar. Porque habitar automáticamente ya vuelve en nuestra psique, la palabra habitar se relaciona mucho con elegir y ya se vuelve una relación más cercana y más humana.
¿sí? Todo el proceso espiritual relaciona con la materia y relaciona mucho con el día a día y relaciona mucho también con la capacidad que tenemos nosotros de habitarnos. Porque si observamos uno de los grandes conflictos de la humanidad, también estudiado desde la psicología, es aprender a habitarnos. De lo que más nos cuesta en este planeta no es ni siquiera la pareja. De lo que más nos cuesta en este planeta no es buscar trabajo. De lo que más nos cuesta en este planeta no es tener hijos. De lo que más nos cuesta en este planeta no es tener dinero. De lo que más nos cuesta en este planeta no es salud. De lo que más nos cuesta en este planeta es aprender a habitarnos. Y por ese faltante o por esa herida de Quirón en Aries, de estar todo el tiempo evadiendo para no habitarnos, de estar todo el tiempo, o bien sea pasado o futuro, en otras direcciones, todo con tal de no habitarme, de no aceptarme. Ese es el verdadero cáncer de nosotros como humanidad. Porque cuando no me puedo habitar a mí mismo, pues difícilmente voy a lograr habitar con un otro. Se vuelve muy complejo, se puede, pero se vuelve muy complejo porque empiezo a ver como el proyector que mencionaba al inicio del live. Las imágenes se empiezan a proyectar a través de mi visual, de mi ojo. Nuestro ojo es un proyector. ¿Cuál es el trabajo de un proyector cuando vas a una conferencia? Estar ahí, ese cuadradito blanco que tú ves ahí, o negro a veces, negro o blanco, esa cajita cuadrada, eso es un proyector y su función es, como su nombre lo dice, proyectar una imagen hacia la pared, hacia un lienzo que está totalmente blanco. Eso en nosotros, ¿qué es? El iris. El iris es el proyector. De hecho, ese proyector fue a imagen y semejanza y estudiando cómo nosotros vemos la vida y cómo nuestro iris, ¿sí? Y la parte de nuestro ojo y la parte de la córnea, ¿sí? Y toda la parte ocular, cómo funciona. Viendo esto fue que se desarrollaron los lentes con esa misma proyección. Y la pared está en blanco, la pared es el otro. Entonces el verdadero trabajo es habitarme, aprender a habitarme. Y es muy difícil aprender a habitarme si todo el tiempo estoy saliendo de lo que debo habitar, de lo que debo aceptar. Voy saliendo buscando un otro yo sin ver el genuino, buscando ser otro yo. Cuando buscamos ser otro yo, pues me pierdo del original, se me pierde del iris el original. Y esa falta de o esa incoherencia de no poderme habitar a mí mismo se va a ver proyectada o se va a ver reflejada en mis relaciones de pareja, en las relaciones con los mayores o con las autoridades, llámese político, país, eh, papá, mamá. Se va a ver reflejado en mi economía, se va a ver reflejado en mi salud, se va a ver reflejado en todo. A la final del día se va a ver reflejado en todo. ¿Me explica mejor qué quiere decir, por favor? ¿Qué de tanto, mi niña? Porque llevamos una hora hablando. Hola, casa 8 es de Escorpio y Escorpio es profundidad, Ionela, dice por aquí. La compasión en los procesos, me gusta esto. Compasivos con los procesos, ¿no? Ver nuestra humanidad. ¡Ay! Esa me encanta. Mística, aquí en YouTube. Ver nuestra humanidad. Buscar distracción para no sentir. Eso es muy típico en el tema de sanar. Fíjense este tema, ¿no? Si yo estoy alegre, no busco sanar la alegría. Si yo estoy feliz, no ando buscando sanar la felicidad. La habito, la disfruto, la interpreto, la vivo.
Si estoy alegre, no voy por la vida buscando sanar la alegría, no vamos por la vida buscando sanar la felicidad, no vamos por la vida buscando sanar los buenos momentos que me gustan, no vamos por la vida buscando sanar la pareja con la que soy feliz, no vamos por la vida buscando sanar la economía si me gusta. Todo lo que me gusta, no vamos por la vida buscándolo sanar. Lo habitamos, lo aceptamos, lo integramos, lo respiramos, lo consumimos y le sacamos provecho a la alegría, a la felicidad, y no vamos por la vida buscando sanar eso. Ah, no, no, pero un momentico. Si me siento triste, tengo que sanar esta tristeza. Si me siento un poco, si hoy amanecí down, tengo que sanar esto. Si de pronto cambió la cosa con la pareja, tengo que salir a sanar la pareja. Si de pronto mi economía cambió, tengo que salir a sanar. Ah, ahí sí tengo que salir. Ahí sí tengo que salir a sanar porque no me aguanto ni media, no me aguanto esto que me está pasando y algo pasó, algo se descoordinó, algo se desorbitó. ¿Qué sería? Los astros, Plutón, Urano. Ay, no, terrible. Medio se incomoda el ego, medio se nos incomoda, medio la vida nos quita un ladrillito, una baldosa y el ego brinca disparado a buscar cómo sanar. Todo menos habitarlo, todo menos habitarlo. Claramente genera una descompensación. Nosotros mismos estamos siendo coadyuvantes generadores de esta descompensación. Lo que le gusta a mi ego y lo que sí es grato, eso no busco sanarlo. Por el contrario, ahí me quiero amañar y me quiero atornillar y que esto nunca termine. Ahí me quiero eternizar. Yo no busco sanar eso. Pero ahí que medio me incomodes el ego. Uy, ahí sí toca salir a sanar, a costelar, a buscar. Todo menos habitarlo. ¿Mm? Entonces esto va buscando la manera en que me voy volviendo mezquino. Creo y me da la sensación egoica de que yo estoy buscando y que yo he venido sanándome y que he venido trabajándome y que he venido depurándome y que he venido y que estoy más cerca de lo celestial y que estoy más cerca de los ángeles querubines y que estoy más cerca de las deidades y que estoy más cerca, mucho. Mañana amanezco cristalino ya. Al paso que voy, mañana amanezco ya con alas y vamos creyéndonos una película, pero a la mínima que la vida medio me mueva una baldosa, a la mínima que la vida medio me mueva la butaca, uy, mi ego automáticamente se dispara y aquí ya no. Este es el tema. Ahí estamos en ese tema. Ahí está. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? Que nosotros mismos inconscientemente vamos generando un desequilibrio, vamos generando nuestro propio desequilibrio. ¿Por qué? Por estar buscando sanar lo que a mi ego no le gusta. ¿Y por qué no lo habito? ¿Por qué si tengo la capacidad de habitar para unas cosas, por qué no he desarrollado la capacidad de habitar las otras, que no es otra cosa más que su opuesto complementario, a la final del día? La una le da vida a la otra. Esto nos pone reflexivos. Yo lo que busco con esto es generar un punto de reflexión para salirme un poco de conjunción Venus-Júpiter y salirme un poco de oposición Júpiter-Plutón y salirme un poco de Mercurio-Cáncer retrógrado. Pero es la misma, es el punto de reflexión. Cuando abrazas la oscuridad, dice por acá Jonathan, cuando abrazas la oscuridad y te permites sentir, abrazar el dolor y hacerte cargo de tus emociones es dar luz, es darle luz, amor a tu oscuridad. Exacto, está bien sentirme como un cuatro letras hoy, está bien no sentirme hoy del todo y ok, ¿dónde está mi rango de tolerancia? Ok, vamos a habitarlo, vamos a vivir con esta tristeza. A ver, señora tristeza, siéntese aquí al lado. Si hoy amaneciste triste, si estás ansioso, estás ansiosa, dale espacio a la ansiedad, siéntala, porque la ansiedad no se cura.
Desde la psicología no se cura la ansiedad. Y eso está muy de moda hoy en día está muy de moda. ¿Y cómo vivo con ella? Porque ¿cómo vas a salir por todo el mundo buscando lo inalcanzable porque no se cura? Eso es lo que está pidiendo Quirón en Tauro también. ¿Cómo aprendo a vivir con esto? Porque si ni me voy a sanar, ni me voy a morir, hay una gran diferencia. Ok, si esto tiene cura y si esto se sana, pues maravilloso porque sabes que sigue. Y si me voy a morir de esto, pues maravilloso porque te mueres. Pero ¿qué pasa en el intermedio? ¿Qué pasa cuando es intermedio? ¿Qué pasa cuando ni tiene cura, pero tampoco te vas a morir por eso? ¿A dónde agarras? ¿A dónde agarramos ahí? Ni tiene cura, ni tampoco te vas a morir. Es aprender a vivir con eso. Pide un espacio de habitarlo, pide un espacio de convivirlo, pide un espacio de integrarlo. Por más que le incomode a mi ego, por más que sea terrorífico para mi ego, por más que le duela a mi ego, pide eso. Porque los temas de nosotros, los seres humanos, los temas de los terrícolas, los temas de los mamíferos como nosotros, nos duele es en el ego. Las cosas no duelen en el alma, duelen en el ego. Las cosas nos duelen porque tenemos ego. Eso es lo que ratifica la existencia egoica. Las cosas no duelen en el espíritu. Imagínate donde las cosas dolieran en el espíritu. Si no nos aguantamos algo del ego, imagínate donde verdaderamente las cosas nos dolieran en el alma. ¡Uah! No duraríamos un día en pie. Las cosas duelen en el ego, en el orgullo. Las cosas duelen en nuestra estructura egoica. El ego está diseñado para eso, para que le duela. Las cosas no duelen en el espíritu ni duelen en el alma. No, ahí no duelen. ¿Mm? Las cosas duelen ahí. Este tema de Quirón, pues es que son tantos al mismo tiempo, son tantas frases, son tantos movimientos que tenemos ahora que nos lleva a ese punto de hacer insight, nos lleva a ese tema de reflexionar. Yo lo que busco con este live o con este compartir con ustedes es que lo llevemos a la reflexión y por un momento, ¿hasta dónde voy desarrollando una capacidad, una capa que me permita habitar los espacios o las experiencias que no son cómodas para mi ego? ¿Hasta dónde busco sanar eso? ¿Y hasta dónde es de sanar? Siempre hagámonos esta pregunta, ok, si se sana, perfecto, se sana. Y sé qué pasa después, que por ahí no es. Cuando ya nos sentamos de este lado, cuando ya nos hemos dedicado años a trabajar las consultas y a trabajar con la psique humana, cuando ya llevamos tiempo de trabajar con distintas culturas, nos damos cuenta que por ahí no es. Yo tengo personas que llevan 10, 15 años, las conozco hace 20 años en consulta y ya se han dado cuenta que no es buscar una sanación. Y al mismo tiempo ni siquiera porque yo lo diga como psicólogo, como astrólogo, que yo diga, ay, tiene que ser así porque es que yo soy esto y yo te lo dije hace. No, no por eso. Ellas mismas, ellos mismos se han dado cuenta hace 15, 20 años. ¿Te acuerdas cuando hablábamos hace 15 años de esto? Hoy sí, Javier. ¿Te acuerdas que hace 20 años hablamos de esto? ¿Cómo está hoy? ¿Vas a seguir ahí buscando la sanación de? Y si empezamos a habitar esto, no es tanto porque yo lo diga, es porque el mismo tiempo y la misma vida se lo está diciendo a la persona. Esto no se trata de quién sabe más, de qué ego sabe más. Se trata es de lo que dice la vida, de qué es lo que muestra la vida, de qué es lo que nos enseña la biología, de qué es lo que nos enseña los días, la naturaleza, lo que estamos consumiendo. No tanto de qué ego sabe más o qué ego tiene la razón, o qué ego la tuvo.
Creo que es de mucha reflexión, ¿no? Esta pregunta me gusta. Profe, ¿cómo sacamos el dolor del cuerpo? Porque en la mente la tenemos clara, pero el cuerpo no responde en muchos casos. Somos como dos personas en una. Pues mira que este es un tema que va a la par. Si la mente tiene la información, el cuerpo mismo va hablando. Realmente el cuerpo es muerto. Entonces esta experiencia de muertos vivientes, pues somos nosotros. El cuerpo es muerto. El cuerpo de por sí es muerto. Por eso va muriendo. Por eso día con día el cuerpo va muriendo. Una parte de nosotros física va muriendo porque el cuerpo es muerto. La sensación egoica de que le da vida es la parte de la luz. Entonces, ese contraste, este choque de energías de lo que es nuestra luz, nuestra alma, nuestro self, dándole vida a ese cúmulo de materia muerta, una parte se va descomponiendo y la otra parte va viviendo, y esto va en simultáneo, con el inhalar y con el exhalar. Entonces es lento, requiere de tiempo, pero si la mente ya lo tiene, si la mente que es la que registra el pensamiento o es la que registra la información ya lo tiene, gradualmente se lo va pasando al cuerpo, se lo va pasando a la materia. Pero eso no ocurre de un día para otro. Requiere respetar las reglas de la materia muerta. Y una de las leyes de la materia de nuestro planeta se desarrolla en tiempo. Por eso el tiempo es clave. Algo que nosotros podamos entender hoy, no necesariamente la materia lo va a integrar hoy mismo, porque no funciona así. No es porque yo quiera que así no sea. Es que son las leyes que están por encima de nuestro ego. Las leyes de la materia son lentas. Algo que nosotros podemos desintegrar de manera mental al tomar forma humana, al tomar estructura egoica para pragmatizarse en nuestro ser, requiere de tiempo. Entonces muchas veces la percepción que tú mencionas, el comentario que tú dices, muchas veces la mente ya la tiene clara, la mente ya lo sabe, pero hasta ahora está en el proceso de crear una nueva célula, una nueva estructura, unos nuevos riñones, un nuevo hígado, unos nuevos brazos, una nueva piel que se vaya acomodando a esa nueva integración de información que va adquiriendo. Y eso toma tiempo. Afortunadamente en la conciencia puede ocurrir ya. Una persona puede integrar una información hoy y tener una iluminación, un uranazo que diga, wow, increíble, yo no me había fijado en esto. Y ese despertar o ese uranazo, ese rayazo ahí en la mente dice, claro, lo tiene en su cuerpo mental, en todo su sistema nervioso. Y empieza a partir de ese momento la biología viva, empieza a hacer lo suyo sobre la biología muerta porque el cuerpo es muerto, es inherente. La materia requiere de una fuente de luz, de una fuente de vibración para poderse mantener en pie. Por ejemplo, este ego de 85 kilos que estoy pesando, ahora mi ego pesa 85 kilos. O sea, estos 85 kilos requieren de una fuente de energía, no solo comida y aire. Entonces, en ese proceso, en ese choque, en ese Big Bang, que ese es otro tema, nos han enseñado que el Big Bang pasó por allá hace mucho rato, pero todos los días de nuestra vida vivimos un pequeño Big Bang dentro de nosotros. De hecho, para haber amanecido el día de hoy, tuvimos que vivir muchos Big Bang anoche. Tuvimos que vivir muchos Big Bang anoche. Mm. Qué interesante que podamos compartir estos temas. Mm.
Mientras rechazas el serte fiel a lo que sientes, estás rechazándote a ti y a la creación. Porque si en este momento rechazo la emoción que siento y si en este momento me siento como me sienta, si por un momento cierro los ojos y digo, voy a habitar lo que soy en este momento, lo que hay en mí hoy, en este día, en este mes, en este segundo. Cerremos los que estamos en este live, cerremos los ojos. Cierra los ojos y sé consciente de cuál es la emoción que en este momento hay. ¿Cómo te estás sintiendo en este mismo segundo? Cierra los ojos y percibe cómo te estás sintiendo ahorita mismo. Con los ojos cerrados, siente qué hay hoy, cuál es tu tabla periódica en este milisegundo, en este mismo momento, y habítate. Simplemente habítate, acéptalo. Me siento mal, está bien. Es válido sentirse mal. Me siento triste, está genial. Abraza esa tristeza, no pasa nada. Está genial. Me siento feliz, genial. Está bien sentirse feliz. Me siento frustrada, está genial. Está bien sentirse frustrado. Abrázate, abraza, habita esa frustración. Si algo está bien, está perfecto. Sea frustración, sea odio, sea felicidad, sea rencor, sea como quiera que te sientas en este segundito, en este mismo segundito, ya aquí, así, haciendo este ejercicio ya. Como quiera que te sientas, habítalo y está bien. Esto es humano, es natural, está bien. No intentarlo cambiar, no intentarlo justificar, no intentarle sacar, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Es humano, es habitar. Eso ya genera que nos escuchemos a nosotros mismos. Esto es empezar a honrar porque me habito y hace parte de mi creación y de mi correspondencia sin juzgar esa emoción y sin estar diciendo, pero ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Pero por qué llevo días? Así como nosotros no lo hacemos con la alegría, con la felicidad, así como nosotros no salimos corriendo a sanar la felicidad, sino que la habitamos y la vivimos y la experimentamos, el desequilibrio se genera y se rompe cuando yo trato de rechazar lo otro. Porque ahí entro en resistencia y entro en conflicto, en que esto está mal, hay algo que está mal dentro de mí. Y ese sentir que hay algo que está mal dentro de mí, pues me lleva como loco desesperado a buscar dónde hay agua para pasar esto. A ese punto debemos empezar a trabajar. Este es un mes que nos invita a todo eso. Es de reflexión. Y cada vez que el ego salga con su pregunta trilladora, que no es el deber ser, es aprender a llevar a nuestra estructura egoica a que acepte y aprenda a habitar eso que hay hoy. De otra manera es pelearse con la creación, como dice Jonathan, de otra manera es pelearnos con lo genuino. ¿Qué más genuino, qué más auténtico y qué más orgánico que como te estás sintiendo en este momento? ¿Qué más vida que lo que estás viviendo en este mismo instante? ¿Qué más realidad que como te sientes en este mismo momento? ¿Habrá algo más genuino dentro de ti en este mismo momento que como te estás sintiendo en este mismo momento? O sea, ¿tiene más vida como te sentías ayer? ¿Tiene más vida como te sentías hace una semana? ¿Es más genuino como te vas a sentir este fin de semana? A saber si llegas, a saber si llegamos. ¿Es más genuino como te vas a sentir el otro mes? ¿Es más genuino, es más orgánico como te sentiste el viernes pasado? Lo genuino, lo orgánico, es lo que estás sintiendo ahorita, es lo que está pasando ahorita. Eso es lo genuino, eso es lo orgánico. ¿Vale más la pena honrar el ayer? O sea, ¿tiene más vida el ayer? ¿Tiene más vida el mañana? ¿La ilusión de mi mañana tiene más vida? ¿Está más vivo el mañana?
Hola Javier, buenos días. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Un abrazo. Muchas gracias por acompañarme en este presente y en este orgánico y en esta biología de este instante y de este minuto y de este momento. Muchas gracias a todos ustedes por ser parte de este presente y de esta existencia de ya para allá. Es más genuino este momento que el live de ayer o que el live que no sé si haré mañana. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Abrazote de oso. Gracias por participar. Gracias por sus mensajes, por sus comentarios. Quedémonos con esta reflexión, porque si no, vamos a tener que meternos en un museo. Nos va a tocar hacer un museo de vivos. Un museo de vivos y ponernos allá en un cuadro de cristal para que nos toquen así. Porque si no, vamos a llegar a una exquisitez donde se nos va a olvidar habitar la realidad. Gracias a ustedes, gracias maestro por tan valiosa y hermosa información. Un abrazo a ustedes también. Gracias Jonathan por tus apuntes, tus aportes, tu participación, a Paola, a todos, a Sandra, Maribel, Luz Marina, a Poli, Ana María también, a Susi, gracias a los que están en TikTok por acá. Un abrazote también para todos ustedes. Nos vemos más adelante con más info. Gracias, gracias. Vámonos a seguir habitando el 2 de junio. ¿Qué más trae? Cuídense mucho. Nos vemos esta noche en clase los que están en clase. A ver si llegamos a clase. A ver si llegamos a clase. Nos vemos esta noche a los que están en Astrología Viva. Los que no, anímense. Que algo así de lo que vimos ahorita, algo así son las clases. Por eso se llama Astrología Viva, que es la parte que muchas personas me han dicho, ¿por qué viva? ¿Por qué le pusiste la palabra viva? ¿Por qué no astrología psicológica o demás? Y es astrología viva porque la consumimos en la clase, la meditamos después. Bueno,